¿Te ha pasado alguna vez que terminas de grabar tus voces y cuando las escuchas totalmente en crudo suenan como a cartón de huevo, como si estuvieran en una caja de cartón literalmente? Y esto te lleva a estar moviendo procesos como ecualización y mover ecualización y no te da un resultado grato, o metes compresores, saturadores y volvemos a lo mismo, no tenemos un resultado grato. Pero pues no te preocupes porque aquí lo vamos a ver. Esto no depende mucho pues de otros factores, sino que posiblemente el micrófono no se adaptaba muy bien a la voz o la persona no cantó de lo mejor posible, pero se puede solucionar. Así que no te preocupes, vamos a ver el proceso del paso a paso y de forma bastante rápida. Cabe mencionar que esto lo vamos a implementar en Ableton Light, el cual viene con plugins nativos y es lo que vamos a recrear. Entonces, si realmente te interesa, pasemos a la explicación. Antes de comenzar el video, quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de Compresión Pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un Pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Bueno, ya estando dentro de Ableton, aquí yo ya tengo esta voz en el cual pues lo que estoy haciendo es literalmente nada más tener un medidor de entrada, que es este que tengo aquí, y un medidor a la salida que tengo aquí. El plugin que vamos a utilizar es Erosion. El plugin llamado Erosion lo que hace es literalmente erosionar el espectro de frecuencias. Por ejemplo, aquí voy a reproducir y esta es la voz que tiene pues esta persona que se llama Arturo Correa, el alma grande, el cual yo hice un instrumental para él y tomando como ejemplo esta voz que tiene ese sonido como acartonado. Vamos a escuchar. Estoy en mí, lo demás poco importa, ya me he entregado al mundo, ayer lo hoy la bota, vete. Cerraré mi cabeza hasta el museo más aburrido, necesita limpieza. Podemos apreciar que en este rango de aquí de frecuencias altas, algo de medios y algo de frecuencias bajas para la voz específicamente, tiene ciertos picos de frecuencias. Aquí es donde entra el erosion. El erosion a grandes rasgos lo que hace es erosionar el espectro de frecuencias. ¿Qué es erosión? Ir eliminando ciertas cosas o digamos desgastando, creo que es la mejor forma de decirlo, desgastar. En este caso desgasta lo que es el rango de frecuencias, el que especificamos. Tiene tres modos, tiene noise, white noise y sine. En este caso vamos a utilizar los tres, vamos a ver lo que tiene y tenemos el selector de frecuencia, el ancho de banda, si te fijas aquí podemos seleccionar el ancho de banda y la cantidad la podemos mover hacia arriba o hacia abajo. En este caso vamos a probar que realmente en el rango de 7.35 kHz tenemos esa erosión de frecuencias. Vamos a ver, voy a reproducir y puedes ver la diferencia entre la entrada y la salida que vamos a tener aquí. Estoy en mí, lo demás poco importa, ya me he entregado al mundo, ayer lo hoy la bota, vete. Cerraré mi cabeza hasta el museo más aburrido, necesita limpieza. Pero claro que tengo odio, lo que no tengo es control cuando me hace creerlo todo. Perdona si hoy me vales madre. Puedes notar cómo empieza a aplanar este espectro de frecuencias y tú dirás, sí, Chema, pero suena horrible. Obviamente suena horrible porque estamos siendo exagerados, pero si agregamos la cantidad deseada y óptima para esto, podemos crear cosas bastante interesantes. Por ejemplo, aquí en este rango vamos a empezar a experimentar para poder quitarle esa sensación como de cartón. Entonces vamos a empezar aquí, voy a empezar con el amount. Estoy en mí, lo demás poco importa, ya me he entregado al mundo, ayer lo hoy la bota, vete. Cerraré mi cabeza hasta el museo más aburrido, necesita limpieza. Pero claro que tengo odio, lo que no tengo es control cuando me hace creerlo todo. Perdona si hoy me vales madre, mi barquito se hunde y tengo que salvarle. Quiero cerrar la puerta. Aquí en este caso el de noise me funciona mucho mejor y de hecho lo que se va a sentir es que suena más opaco porque estoy erosionando esas frecuencias. Estoy en mí, lo demás poco importa, ya me he entregado al mundo, ayer lo hoy la bota, vete. Cerraré mi cabeza hasta el museo más aburrido, necesita limpieza. Pero en el rango de 900 Hz también vamos a erosionar, vamos a escuchar, voy a utilizar dos, puedes utilizar el que tú cuantos tú desees,
pero como ya dije, de forma óptima. Estoy en mí, lo demás poco importa, ya me he entregado al mundo, ayer lo hoy la bota, vete. Cerraré mi cabeza hasta el museo más aburrido, necesita limpieza. Pero claro que tengo odio, lo que no tengo es control cuando me hace creerlo todo. Ahora lo vamos a escuchar sin. Estoy en mí, lo demás poco importa, ya me he entregado al mundo, ayer lo hoy la bota, vete. Cerraré mi cabeza hasta el museo más aburrido, necesita limpieza. Dirás, Chema, suena sucio, suena como distorsionado, pero sigue siendo controlado. Pero imagínate, ya tenemos este rango bastante balanceado, ya nos quitó ese sonido acartonado, ahora ya lo puedes experimentar con un ecualizador. Por ejemplo, aquí yo voy a utilizar y este ecualizador, por ejemplo, yo ya le puedo dar ganancia en las frecuencias altas y ve la diferencia. Estoy en mí, lo demás poco importa, ya me he entregado al mundo, ayer lo hoy la bota, vete. Cerraré mi cabeza hasta el museo más aburrido, necesita limpieza. Pero claro que tengo odio, lo que no tengo es control cuando me hace creerlo todo. Perdona si hoy me vales madre, mi barquito se hunde y tengo que salvarle. Quiero cerrar la puerta. Discúlpame si te golpea. Esta caldera me quema. Hoy no hay equilibrio que veas. Voy a bajar un poquito el amount en ambos para no ser tan agresivo. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a desactivar el Erosion y vas a notar el cambio radical en el aspecto de que cuando desactive Erosion, la ecualización se va a tornar mucho más, digámosle, acartonada, ese sonido a cartón de huevo. Vamos a ver sin y luego con. Estoy en mí, lo demás poco importa, ya me he entregado al mundo, ayer lo hoy la bota, vete. Cerraré mi cabeza hasta el museo más aburrido, necesita limpieza. Pero claro que tengo odio, lo que no tengo es control cuando me hace creerlo todo. Perdona si hoy me vales madre, mi barquito se hunde y tengo que salvarle. Puedes notar, de hecho suena mucho más suave la voz, mucho más controlada, simplemente utilizando el Erosion. Reitero, utilizando pues niveles de amount bastante pequeños o controlables, que no se note mucho ese efecto erosionado, y vamos a tener cosas muy gratas. Estoy en mí, lo demás poco importa, ya me he entregado al mundo, ayer lo hoy la bota, vete. Cerraré mi cabeza hasta el museo más aburrido, necesita limpieza. Pero claro que tengo odio, lo que no tengo es control cuando me hace creerlo todo. Perdona si hoy me vales madre, mi barquito se hunde y tengo que salvarle. Y ahora ya puedes agregar más procesos como compresión, ecualización, reverberación. Lo que estamos haciendo es controlar el espectro de forma sutil para que los procesadores, tanto de dinámica, tanto de filtrado, que son los ecualizadores, e incluso los procesadores de tiempo y espacio como reverberación y delay, puedan funcionar mucho mejor. Y de esta forma, pues los procesadores tengan una mejor respuesta al proceso y tengas este resultado mucho más suave, mucho más óptimo y controlable, que es lo que buscamos. También quitando esa esencia de cartón de huevo y todo esto. Entonces puedes experimentar entre los tres modelos. Algunos pueden ser más agresivos, otros no tan agresivos y otros van a ser más sutiles. Pero reitero, la práctica es el maestro. Experimenta, practica y saca tu propia conclusión. Hasta aquí este video. Me gustaría saber qué podemos ver en los siguientes tutoriales. Deja tu comentario aquí abajo, yo con gusto te voy a estar leyendo y tomando en cuenta todas las opiniones para posibles videos. Entonces, nada más recuerda que también ofrezco servicios de mezcla, máster, clases online. También tengo mi curso de compresión en Sonido Pro. Si quieres acceder, pues está aquí abajo en descripción el enlace en el cual puedes acceder y comprar ese curso, que es bastante completo. Sin más que decir, reitero, practica, estudia y genera tu propio criterio, que es lo mejor, y nos vemos en otra entrega.